¿Alguno me puede dar ejemplos de bienes de uso que normalmente tenga una empresa? Maquinaria puede ser. Bien, maquinaria es una. Si quieren, Rodado. también por el chat también. Rodados, perfecto. Si, por ejemplo, tuvieran un tractor, ¿lo pondrían como maquinaria o como rodado? Rodado. Maquinaria. Bien, va a depender, acuérdense del manual de cuentas que tenga una empresa. Si hay una empresa que se dedica nada más que a trabajar en el campo y tiene distintas variedades de tractores, quizás los ponga todos como rodados porque sí tienen porque tienen distintos tipos de llantas y demás, pero puede haber otro que capaz tenga un único tractor y que forma parte de algún otro circuito y lo use también como maquinaria, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo pondría también como rodado, pero va a depender siempre del manual de cuenta de cada ente. Bien, el edificio, ¿y es lo mismo el edificio que el terreno? No es lo mismo. ¿Cuál de estos dos íbamos a considerar en la contabilidad que se depreciaba? ¿El terreno? ¿El edificio o el terreno? Piensen ustedes. ¿En cuál? El edificio. Bien, ¿y por qué el edificio o por qué el terreno? Si, por ejemplo, tenemos el inmueble y habíamos pensado en la UNSA, ¿qué es lo que representa el edificio y qué es lo que representa el terreno? Ustedes, si lo vieran y tuvieran que describir, ¿cómo se representa cada una de estas cosas? El terreno sería el espacio, digamos, y donde está el edificio. Claro, sería normalmente lo conocemos al terreno y es más fácil de distinguir cuando todavía no hay ninguna construcción sobre ese terreno, ¿sí? Sería el suelo. En cambio, el edificio sí ya es la infraestructura, la construcción edilicia, que por eso decíamos que eso sí tiene un desgaste. En cambio, sobre el terreno podemos derrumbar y volver a construir todas las veces que queramos, pero en cambio el edificio va a depender de la cantidad de años, cómo se va a ir depreciando. Que normalmente eran 50 años, dijimos que había determinada cantidad normalmente que usamos como referencia para cada tipo de bienes, pero eso siempre va a quedar a criterio de cada ente. Entonces, a ver, esperen un ratito, así yo les empiezo a compartir un Excel para que avancemos con el práctico. Bien, entonces este era nuestro encabezado. Fíjense que además de los bienes de uso habíamos visto activos intangibles. ¿Cuál era la principal diferencia entre los bienes de uso y los activos intangibles? No, no quiero ser obvio, pero sería que uno es tangible y el otro no, digamos. Ajá. Y entonces esto depende de su materialidad. Por ejemplo, ya dimos algunos casos de bienes de uso como ser rodados, maquinaria, el edificio, el terreno. ¿Qué ejemplos de intangibles se les ocurren? Podría ser marcas o software. Software, la marca, exacto, la marca. Fíjense que cada uno de los negocios va a tener alguno de estos bienes que quizás tengan mayor o menor alcance, porque, por ejemplo, el valor, no sé, del nombre de la marca de la Coca, sabemos que es una empresa multinacional
y que también existe en la Argentina, y va a ser quizás un activo intangible de mucho valor para esta empresa que quizás algún otro negocio más chiquitito todavía no alcanzó a tener un activo con ese valor representativo en su empresa, pero cada uno de los entes lo puede crear, registrar su marca y empezar a trabajar con sus activos intangibles. Entonces, fíjense que tanto los bienes de uso como los intangibles dijimos que se depreciaban, y ese es justo el tema que estábamos analizando en la clase pasada. Pero, ¿qué pasa si ahora teníamos, por ejemplo, no sé, un boliche, deciden ustedes cerrar porque se quieren capaz trasladar a otra provincia, dedicarse a otra actividad, pero ese boliche le iba tan bien que deciden, en vez de cerrar, de vender la marca? ¿Se podrá vender la marca de un negocio? ¿O Sí, solo vendemos bienes de cambio o solo vendemos bienes de uso? sí se lo puede vender porque es un activo. Exacto, no es su actividad principal ni su actividad habitual, pero podría llegar a ocurrir. Nosotros en el ejercicio, en el trabajo práctico, lo que vamos a ver son casos de venta, pero de bienes de uso. Pero va a ser igual que habíamos visto en la clase pasada, que tenía un tratamiento respecto de la depreciación muy similar tanto a los bienes de uso como a los intangibles. En el caso de las ventas ocurre lo mismo. Entonces, si bien ahora vamos a ver un caso de venta de bienes de uso, ustedes tranquilamente podrían pensar una situación similar, pero respecto de los intangibles. ¿Alguna consulta que haya quedado de depreciaciones? Acuérdense que yo les había pedido calcular la depreciación de septiembre. En el ejercicio 1 habíamos estado calculando la depreciación de agosto, y para eso registrábamos mes a mes para determinar, porque esta empresa determinaba resultados mensuales. ¿Hay alguna diferencia entre el cálculo de depreciaciones del mes de agosto respecto al mes de septiembre? ¿Lo pudieron calcular? Sí, ¿Sí? ¿En qué hay alguna depreciación de algún bien que coincida o todos son cálculos distintos? En el chat dicen distintos, profe. Distintos, bien. Fíjense que nosotros teníamos acá unos ejemplos. Teníamos primero los saldos, y acuérdense que siempre que existan saldos es porque ya se hizo la registración contable, por lo tanto se mayorizó y por eso conocemos los saldos respecto de cada uno de los bienes de uso y sus amortizaciones, depreciaciones acumuladas. Lo mismo para el software, y nos daba la característica de cada uno de estos bienes. Y también nos decía cuáles eran sus métodos de depreciación. Por ejemplo, la maquinaria era lineal, igual que el edificio y el software, terrenos no se deprecian. En cambio, los rodados era por kilometraje. Fíjense que eran distintos criterios, pero que nos permiten determinar cuánto es el desgaste que tuvo estos bienes, que cada uno de estos bienes durante un determinado periodo. Y lo habíamos calculado mensual, lo habíamos dividido por 12 meses para calcular mensual. De estos criterios, ¿no hay ninguno que se mantenga los valores para respecto de agosto y sean los mismos de septiembre? sí, los lineales. Los lineales, perfecto. Porque en realidad, ¿qué es lo que hacíamos? Determinar su valor de origen, que el valor de origen podía incluir no solo el precio de contado, sino flete, todos los gastos de instalación, el entrenamiento del personal. Lo primero, verificábamos si existía o no un valor de recupero, le restábamos ese valor de recupero y eso lo dividíamos por la cantidad de vida útil. Es decir, que me daba un cálculo anual de su depreciación. Y como era un cálculo lineal, pero me pedía que sea mensual, yo solo lo dividí por 12
pero significa que cada uno de todos esos meses era el mismo valor. Es decir, que todos estos bienes que tenían método de depreciación lineal tienen el mismo valor en agosto que en septiembre de depreciación. En cambio, el rodado sí cambia, porque lo hacíamos en función al kilometraje. Por ejemplo, acá teníamos la llamadita número 2, me decía que en agosto el camión se había utilizado para el reparto de bienes de agua y recorrió 4.000 kilómetros en el mes de agosto. En cambio, en el ejercicio 2 nos va a decir, por ejemplo, en el caso A de la venta, hace referencia a este camión de reparto que está dentro de la cuenta de rodados, nos decía cuánto es toda la operación que se está por realizar, pero aquí nos da la información. Este camión recorrió 3.500 kilómetros. Entonces, ¿por qué yo les había pedido que hagan el cálculo de las depreciaciones del mes de septiembre? En cada uno de los casos tiene un kilometraje distinto, porque antes de analizar cada una de estas situaciones, solo venta y reemplazo, o en caso de siniestro, antes de analizar todas estas situaciones, tenemos que registrar la depreciación del ejercicio. Entonces, si todavía no lo calcularon, tienen ahora un ratito y lo hacemos respecto del camión porque es el único que iba a cambiar. Si hubiéramos hecho respecto de alguno de los otros bienes que tenían el método lineal, no hubiera hecho falta un nuevo cálculo porque iba a ser el mismo valor de depreciación en agosto que en septiembre. Por eso fíjense que lo que les estamos pidiendo es respecto del camión, respecto de rodados, porque van a tener que determinar la depreciación en función al kilometraje. Entonces tienen 2 minutitos para calcular la depreciación de los casos A, B y C, que son distintos casos independientes, para que de ahí empecemos a analizar qué pasa si lo vendo, qué pasa si no solo lo vendo, sino además lo reemplazo. Es decir, yo tenía una camioneta, le entrego, por ejemplo, a la concesionaria, me compro otra 0 kilómetros, o se la vendo a un particular y me compro quizás no otros rodados, sino lo invierto para comprar un inmueble. Fíjense que vamos a tener distintas situaciones, pero antes de analizar todas esas distintas posibilidades, tenemos que registrar la depreciación del mes de septiembre. Si alguno ya lo tiene calculado y lo quieren ir anotando en el chat, lo pueden hacer. Los que todavía no lo calcularon, tienen un ratito para hacer analizar las distintas situaciones. Doctor, yo tengo una duda. Sí, decimos. De la depreciación de agosto en rodados, ¿cómo sacaron la cantidad de que eran 7.200? ¿Te animás o subirle el volumen un poquito a tu micrófono? No te escucho, no se escucha como lejos. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Que ¿Cómo sacaron en la depreciación de agosto de rodados? El 7.200. Y la depreciación del ejercicio es 1,8. Claro, en realidad, fíjense, si ustedes le prestan atención, teníamos primero el dato de los saldos, ¿verdad? Y el dato de los saldos sí lo podemos llegar a controlar y a verificar en el caso de los lineales, porque acuérdense que se va a multiplicar y se va a ir acumulando el mismo valor respecto de cada uno de los bienes. En cambio, respecto de rodados, para verificar, tendríamos que haber sabido cuántos kilómetros recorrió este vehículo desde que empezó el ejercicio hasta el mes que estemos registrando. Pero tanto de una forma o de la otra, el cálculo era similar. ¿Cómo era la formulita o qué columnas habíamos visto para determinar este cálculo? Siempre primero el subvalor de origen. ¿Qué otra cosa teníamos en cuenta? ¿Importa el valor de recupero para un rodado o solo lo consideramos para otros bienes de uso? ¿Qué representaba para nosotros el valor del recupero?
Acuérdense que si nosotros hacíamos este cálculo, nos va a dar una cuota de amortización que equivale a 1 kilómetro. ¿Cuánto es la depreciación de 1 kilómetro? Pero para poder hacer ese cálculo, hacíamos una diferencia entre su valor de origen y el valor de recupero, que es el valor que yo voy a tener posibilidad de recuperar al finalizar su vida útil. Entonces, si teníamos que hacer el cálculo, decimos que tenemos que hacer el valor de origen, teníamos en cuenta su valor de recupero, y ahí es donde calculamos en función del valor total de posibilidad de kilómetros que va a recorrer este vehículo, vamos a calcular por 1 kilómetro. Entonces, por eso es que lo multiplicamos por la cantidad de kilómetros recorridos por mes por este vehículo. Lo que vos me preguntabas, Rocío, era para calcular el valor mensual o respecto del saldo que teníamos al principio. Mensual, de agosto. ¿El de agosto, cómo calcular el valor de agosto? Sí. ¿Vos cómo lo resolviste? ¿Tuviste en cuenta el valor de recupero o no hace falta tenerlo en cuenta en este cálculo? A ver, les voy a mostrar el cálculo que habíamos hecho. Con la tablita. No sé si qué les resultó más fácil. Con la tabla que habíamos hecho las columnas para que fueran siguiendo el orden o con las fórmulas que los dos métodos podían utilizar. Vamos a dejar solo los datos del rodado. Fíjense que estos eran los datos originales del planteo. ¿Y cuáles eran la tablita que yo les había sugerido para usar, como para acordarse cómo hacer este cálculo? ¿Alguno se acuerda cuáles eran las columnas que considerábamos? Dijimos que podían ser las mismas, tanto para bienes de uso como para bienes activos intangibles. El valor de origen, valor de recupero. Exacto, valor de origen, es decir, el que ya lo tenían acá en el planteo. Valor de origen, el valor de recupero, pero calculando ya directamente, ¿sí? Entonces teníamos valor de origen, 800.000. Valor de recupero, ¿cuánto es el valor de recupero? Si es un 10% de su valor de origen. 80.000. 80.000. 800 por un 10%, 80.000. Y esta diferencia de hacer valor de origen menos valor de recupero, ¿cómo se llama? Valor depreciable. Valor depreciable, porque es el valor que yo voy a tomar como referencia para calcular mi depreciación del ejercicio. Valor depreciable. Y ahí inmediatamente ya podemos calcular la depreciación del ejercicio. ¿Cómo se calcula la depreciación del ejercicio? ¿Qué teníamos en cuenta para hacer este cálculo? Es el valor depreciable dividido la vida útil. Exacto. Valor depreciable, que era el valor de origen menos su valor de recupero, 720.000. ¿Y cuánto es su vida útil? 1,8. La vida útil 10 años.
¿Cuánto? Más 400.000 kilómetros. Exacto. Acuérdense que esto no es por método de línea recta, sino por la cantidad de kilómetros recorridos, que son estos 400.000. Y este 1,8 es lo que se llama cuota de amortización, que es la depreciación equivalente a 1 kilómetro. Entonces, por eso es que calculamos esta cuota de depreciación por la cantidad de kilómetros recorridos, que en agosto nos daba el kilometraje, el enunciado en la llamadita número 2, que eran 4.000 kilómetros. Esto era agosto. Y septiembre, fíjense que lo que tenemos que hacer en cada una de las situaciones A, B y C, nos informan una cantidad distinta de kilometraje. Estos en kilómetros habían sido 4.000. ¿Cuánto nos dará la depreciación para el caso A de septiembre? 6.300. Bien, a ver, entonces calculemos. Nos decía que en el caso A había recorrido 4.200. ¿Cómo lo calculo la depreciación? No, profe, el caso eran 3.500 kilómetros. 3.500. Ay, Sí. perdón, En 3.500. caso de... Sí, 4.200. Entonces, esta es la cuota de depreciación. Multiplicamos de vuelta el 1,8, ya no hace falta que hagamos todo este cálculo anterior porque se mantiene por los 3.500 kilómetros. Lo mismo para el caso B, esto es el caso A, en septiembre. Esto es el caso B de septiembre y nos falta el caso C. Entonces, de vuelta, esta cuota de depreciación se mantiene siempre porque es su valor de origen menos el valor de recupero, el valor depreciable. Valor depreciable dividido el total máximo de kilometrajes que podría andar este vehículo, me da que la cuota de depreciación es de 1,8. Y ahí lo empiezo a multiplicar por la cantidad de kilómetros que recorrió en cada situación. ¿Cuánto nos da la depreciación para el caso B? Si había recorrido 4.200 kilómetros. $7.560. Perfecto, 7.560. Y fíjense que es un mismo rodado, pero que como hace distinto kilometraje en cada una de las situaciones, tiene un valor de depreciación mensual distinto. Podría ser mensual, podría ser la cantidad de kilometrajes anual, y eso va a depender si esta empresa determina o no resultados mensuales. Kilometraje para el caso C nos dice que son 2.400 kilómetros. ¿Cuánto es el valor de su depreciación? 4.320. 2.400 por esta cuota de depreciación, 4.320. Entonces, fíjense que el cálculo fue valor de origen menos su valor de recupero igual a valor depreciable. La cuota de depreciación, valor depreciable, dividido los 400.000 kilómetros y me da su cuota de depreciación. Y a eso lo multipliqué por cada uno de los distintos kilometrajes. Si hubiera sido el caso de la fotocopiadora, no iban a ser kilómetros recorridos, 400.000 kilómetros, sino capaz 400.000 fotocopias. Esta máquina sirve para sacar esa cantidad máxima de copias. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Lo mismo, dividir su valor depreciable sobre el total de copias. Y de ahí, ¿cómo sabemos cuánto va a ser su depreciación mensual? Multiplicando por la cantidad de copias que se fueron sacando por mes, por semana. En empresas grandes quizás se calcula por periodos incluso más pequeños o en función del ciclo de producción dependiendo de cada actividad.
Entonces, fíjense que ahí está modificando el cálculo en cada una de las situaciones. Y la diferencia respecto al rodado es que aparece ese número chiquitito que es la cuota de depreciación que equivale a 1 kilómetro. En cambio, en todos los demás bienes, cuando directamente dividíamos su valor depreciable respecto al total de la vida útil, ya teníamos su valor de depreciación del ejercicio, es decir, de todo el año. Por eso lo dividíamos en 12 para saber cuánto era el valor de la depreciación por mes. No sé, Rocío, si respondí tu pregunta o si la querés repetir de nuevo. Sí, simplemente, gracias. Entonces, fíjense que acá tenemos el cálculo de la depreciación de estas tres situaciones. ¿Qué hacemos además de hacer el cálculo? ¿Se hace alguna registración en el libro diario? ¿O solo necesitamos calcular? No, hay que registrar que no. Hay que registrar. Acuérdense que los saldos, nosotros teníamos los saldos del libro diario, pero nada más que hasta julio. Se han hecho registraciones hasta julio. En el ejercicio 1 hicimos agosto, o sea que tienen que ir mayorizando para tener en cuenta cuánto se calculó en agosto, porque ahora vamos a analizar septiembre. 3 situaciones distintas, pero sobre el mes de septiembre. Entonces, ¿en cuánto les había quedado el mayor de cada una de las depreciaciones? Y en particular esta de rodados. Si nosotros hacemos el mayor, ¿cómo les queda? Nos quedaría el precio de 800.000 del lado del haber, del debe, por decir, y del haber los 56.400 de julio y los 7.200 de agosto. ¿Eso va todo en una misma T? ¿Es una sola cuenta que estamos por registrar todo esto? ¿Y la depreciación se registra sobre la misma cuenta de rodado, sobre el mismo mayor de rodado? ¿Tiene su propio mayor? No sé. Tiene su propio mayor. Son dos cuentas distintas. Acuérdense, ¿qué tipo de cuenta es rodado? Activo. Activo. ¿Y la cuenta de amortización, depreciación acumulada? ¿Son regularizadoras? Regularizadora. Entonces no puede ir en una misma T si son dos cuentas distintas, como que me mayoricen caja y banco en una misma cuenta. Entonces acá tenemos depreciación acumulada, porque es la cuenta regularizadora de rodados. Y además vamos a tener la depreciación, solo depreciación, ya no acumulada, de rodados. Entonces, cuenta rodado es una cuenta de activo. La cuenta de depreciación acumulada es una cuenta regularizadora de activo, justamente del activo que se llama rodados. En cambio, la cuenta depreciación, rodados o depreciación, cualquier bien de uso, ¿qué tipo de cuenta es? De resultado negativo. De resultado negativo, exacto. Es decir, que estas tres cuentas, por lo menos, necesitan tenerlas mayorizadas para poder hacer y continuar con el ejercicio 2, porque hace una acumulación respecto de los meses anteriores. ¿Cuál era el saldo de rodados el 31 de julio del 2022? Era 800.000. 800.000, perfecto. Y fíjense que eso estaba en la tablita al principio del ejercicio 1. ¿Hay algún otro movimiento en rodados? No. No sé, si hubieran movimientos al debe, ¿qué significaría? Que adquirimos otro rodado. Exacto. Podría haber una nueva adquisición de cualquier otro rodado y hubiera generado un aumento de activo. En cambio, si hubiera un movimiento al haber, sería lo contrario. O que vendí, o que se generó un siniestro y perdí este bien, que me lo robaron, alguna situación por la que está disminuyendo el activo. Cuenta regularizadora del activo de depreciación acumulada de rodados. ¿Tenía saldo?
Sí, era 56.400 Bien, ¿iba al debe o al haber? en el debe. Perdón, en el haber, en el haber. Bien, al contrario, porque si tenemos cuenta de activo con saldo al debe, la regularizadora es con el signo contrario. Vamos a registrar al haber 56.400. Y después que hicimos el ejercicio 1, ¿falta registrar algo en estos mayores? Faltaría 7.200 en el haber de depreciación acumulada de rodados. Exacto. Depreciación acumulada de rodados, 7.200, que esta es la de agosto. Y fíjense que acá nos va a cambiar el mayor para cada una de estas situaciones, porque septiembre, acuérdense, son 3 situaciones distintas. Cuando agreguemos acá el mayor, la de septiembre, se va a modificar. Entonces acá vamos a determinar un saldo distinto para cada una de las situaciones. Entonces, para poder avanzar, ¿qué es lo que hacemos? Registramos este cálculo de depreciación. Vamos a analizar el caso A en el libro diario. Si la cuenta regularizadora de activos tiene saldo acreedor en el mayor, ¿cómo será nuestra registración en el libro diario? En el haber. En el haber. Una disminución del activo y la contrapartida. ¿Una cuenta de resultado? Exacto. ¿Y cómo se llama esa cuenta de resultado? Depreciación de rodados. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a armar el libro diario. A ver, espérenme. Ya lo tenía acá. Depreciación de rodados. El cálculo para el primer caso ya lo teníamos hecho. Y ustedes van a ver que siempre nuestras registraciones empiezan con este asiento. Antes de vender un rodado, antes de vender cualquier bien de uso, vamos a determinar cuánto es la depreciación. La otra opción era la formulita, la opción que a ustedes les resulte más cómodo y que siempre les salga el valor correcto, es la que les recomiendo que cada uno elija. Y en este caso, entonces dijimos que teníamos depreciación acumulada contra el resultado. Y esto va a ser la registración a la fecha 19 de septiembre, porque es la fecha de la factura. Es decir, que primero registramos esto y ahora vamos a analizar qué ocurre con la venta de este bien. Si ustedes venden ese bien, ¿qué se imaginan que tendremos que registrar? El activo que aumenta. Bien, el activo que aumenta con el ingreso de esa venta. Y con el activo que disminuye. Y el activo que disminuye. Perfecto. Entonces, tenemos dos alternativas. Hay una opción que es como cuando hacíamos la venta de bienes de cambio. Siempre acuérdense que solíamos hacer 2 asientos, en un asiento el ingreso y en otro el costo de la mercadería vendida. Ahora ya no se va a llamar costo de mercadería vendida, sino costo de la venta de ese bien de uso. Entonces, ¿cómo harían esos asientos si lo hiciéramos por separado? Primero el ingreso, como nos decía José, activo que aumenta. ¿Y cuál va a ser su contrapartida? ¿Ventas? Perdón, ¿cómo? Justo se escuchó a 2 personas. ¿Qué activo que disminuye? ¿Cuál sería el activo que disminuye? El rodado. Eso sería si lo hiciéramos todo en un único asiento. Pero si hiciéramos como normalmente determinábamos el resultado del costo de la mercadería vendida. Hacíamos primero un asiento con el ingreso y otro asiento para el costo de la mercadería vendida. ¿Qué aparecía en el primer asiento? ¿Venta bien de uso?
Venta. Exacto, si es un activo que aumenta, genera un efecto favorable, que es un resultado positivo y se llama venta bienes de uso. Por el mismo valor, ¿sí? Por el valor que se hizo la factura. Venta bienes de uso. ¿Y qué nos estaría faltando en el segundo asiento? El costo de la venta. Costo, Lo que nos exacto. costó. Costo de la venta de un bien de uso. Es decir, teníamos un activo que disminuye. ¿Cuál es el valor del activo que disminuye? ¿Disminuye El por rodado. 700.000 pesos? ¿O qué valor tenía ese rodado? 800.000 tenía el rodado antes de la 800.000. Exacto. O sea que se da de baja este activo por el total de su valor de origen. De ahí tenemos un valor de recupero. ¿Cuál no se llama valor de recupero? Pero ¿qué es lo que, además de este activo que habíamos estado calculando, qué pasa con su regularizadora? También, Ya de alta. ¿Tenemos que dar de baja? Si ya Sí. desaparece el bien principal, claro, Sí. damos de baja esa cuenta regularizadora. Entonces, si estamos dando de baja esa regularizadora, ¿qué variación patrimonial se genera? Activo que aumenta. Activo que aumenta. Perfecto. ¿Y cuál es el valor del activo que aumenta? Para eso necesitábamos, ¿qué cosa? Mayorizar, ¿sí? Teníamos el valor original, en realidad es el que venía del enunciado. Teníamos 56.400. En agosto, ¿cuál era el valor de nuestra depreciación? 7.200. 7.200. 7.200. Nos falta la depreciación que acabamos de registrar. Fíjense que son estos 6.300. Y así llegamos a estos 69.900. ¿Sí? El valor del ejercicio 1 que teníamos en el enunciado, lo que calculamos en el ejercicio 1, más el asiento que acabamos de determinar de la utilización que se le dio durante septiembre. Todo esto suma 69.900. Es decir, que si el valor del bien se dio de baja completamente por su valor de origen, que eran los 800.000, también se da de baja por completo la depreciación acumulada. Y ahora sí vamos a poder determinar cuánto es el costo de venta de este bien de uso por diferencia entre su valor de origen menos la depreciación acumulada. Y eso me da 730.100 pesos. Y fíjense entonces que es lo mismo que hacíamos con bienes de cambio. Un resultado positivo venta, que se llama venta bienes de uso, y un resultado negativo del costo. Antes era costo de mercadería vendida para bienes de cambio y ahora se llama costo de venta bienes de uso. Entonces, esta es una alternativa para registrar la venta si lo hacemos en 2 asientos. ¿Qué pasa si yo quiero saber si efectivamente gané o perdí por vender este bien de uso? Ahí sí lo podemos hacer respecto de este bien con su valor de origen, conociendo la depreciación acumulada, pero todo en un mismo asiento. ¿El ingreso sigue siendo el mismo? Sí. Sí. Activo que aumenta en el banco. ¿Qué más? Sería la depreciación acumulada. ¿Algo más que haya que registrar? Bueno, sería el activo que disminuye también rodado. El valor del activo que disminuye rodado de vuelta por su valor total, de su valor de origen. Y ahora, ¿qué hacemos? Sacamos la diferencia entre lo que antes fue venta de bien de uso y el costo de la venta y vamos a saber directamente si va a ser o resultado positivo o negativo. Pero la cuenta acá se va a llamar resultado venta de bienes de uso, que puede ser de cualquiera de los dos tipos, o un resultado positivo o negativo, y va a depender de este cálculo que ustedes están haciendo, entre dar de baja el rodado, su depreciación y cuánto lo cobré.
En este caso, ¿es un resultado positivo o negativo? Un resultado negativo. Es un resultado negativo, porque fíjense que si el valor de origen de mi bien fue 800.000 pesos, le estoy restando su depreciación acumulada y además yo cobré 700.000 pesos, significa que para alcanzar estos 800.000, la diferencia está al debe, es decir, es un resultado negativo. En cambio, si yo quizás en vez de venderlo a 700.000 pesos, lo hubiera vendido a 900.000 pesos, ¿les parece que ahí se mantendría? Miren que para que me dé la igualdad, me está dando un signo negativo. ¿Puede haber un signo negativo o será que se trata de un resultado positivo? Es un resultado positivo. Es un resultado positivo, o sea que esto se transformaría en resultado positivo y en vez de quedar con signo negativo, lo ponemos al haber para que se genere y se mantenga siempre la igualdad. Entonces, fíjense que eso hubiera sido si hubiéramos cambiado el valor de la factura que yo generé. En este caso, pero es para que se den cuenta que esta cuenta resultado de venta puede ir tanto de un lado como del otro, resultado positivo o negativo. No es como el segundo caso, que siempre la cuenta venta es una cuenta de resultado positivo y siempre la cuenta de costo es una cuenta de resultado negativo. La cuenta resultado de venta puede ser cualquiera de estas dos. Entonces, fíjense que si lo quisieran verificar, este resultado de venta es lo mismo que calcular el costo, o en todo caso el ingreso menos el coste me da un resultado negativo de 30.100 pesos. Me coincide con el asiento que hicimos si unificáramos todo en una única registración. ¿Se entiende? Pueden ser cualquiera de estas dos registraciones. Si les tocara en el parcial, seguramente les vamos a aclarar cuál de las dos registraciones tienen que hacer. Si es utilizando el resultado de venta, es un único asiento. En cambio, si les pedimos registrar tanto la venta como su costo, es porque les estamos pidiendo en dos asientos por separado. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que es muy importante que necesitamos mayorizar, porque la primera registración que se hizo es el cálculo de la depreciación. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, este asiento se puede aplicar para cualquier bien de uso, ¿verdad? Para cualquiera, incluso para los intangibles, ¿sí? Es perfecto. el mismo tratamiento. Perfecto. Profe, Sí. y al momento de la registración, digamos, en el parcial, nosotros tenemos que hacer con la cuenta amortización o depreciación. Depreciación. Usamos la palabra depreciación. Depreciación acumulada o solo depreciación de rodados, que es la cuenta de resultado. Listo, gracias, profe. Entonces, lo importante es ver que acá, por ejemplo, que se está vendiendo un rodado, siempre damos de baja por el total del valor del bien, de su valor de origen. Lo mismo para la depreciación, es por el total. Es decir, que si yo acá me hubiera olvidado de mayorizar, por más que lo tengo registrado, lo hubiera olvidado de mayorizar, acá me iba a dar otro importe, me da 63.600 y ahí ya hubiera estado corrido entero los asientos. Entonces, cuidado, porque hay que mayorizar para poder hacer completa la registración. Vamos con el caso B. En el caso B, ¿alguno se anima a leer? Que lo tengo al archivo, no lo puedo ver al Word si lo tengo al Excel abierto. ¿Qué nos dice el caso B? El día 19 del 9, la empresa adquiere mediante factura original por el importe de 1 millón un camión Scania modelo 2022 y reconociéndole la concesionaria en parte de pago el camión de repuesto Mercedes-Benz por el importe de 600.000. Emite la diferencia con un cheque diferido del banco HSBC. Entre el 1 de septiembre al 19 de septiembre, el camión Mercedes-Benz de reparto recorrió 4.200 kilómetros. Perfecto. Fíjense que entonces, en este caso, es directamente con una concesionaria entregando un bien de uso y comprando uno nuevo.
¿Cuál podría haber sido otra alternativa? Y que normalmente es lo que hacen por ahí, sobre todo los particulares o también lo pueden hacer las empresas, de tener un plan de pago o un plan de ahorro. Si hubieran tenido un plan de ahorro, también lo tendrían que considerar ahora para concretar la compra de este vehículo, ¿sí? Pero tanto de una forma o de la otra, ¿qué es lo que yo tengo? Un activo, ¿sí? Yo tenía un activo que era el rodado o podría haber tenido un activo, un crédito, por esas cuotas que fui pagando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De vuelta, el primer paso. En este caso, como es un rodado, primero calcular la depreciación. Si hubiera sido un crédito, mayorizar para saber cuántas son las cuotas que tengo pagadas para tomarlas a cuenta del total de esta factura. Entonces, en este caso estamos por entregar el rodado. La primera registración de vuelta es la depreciación del ejercicio de septiembre. ¿Y cómo nos quedaría este asiento? El Sería resultado de- depreciación de rodado a depreciación acumulada de rodado. Bien, acuérdense primero siempre las variaciones patrimoniales. Es un activo que disminuye por la depreciación acumulada, me genera un efecto desfavorable que es la depreciación de rodados. El cálculo ya lo habíamos hecho, podía ser por esta tablita por esta tablita o por la fórmula directamente, pero nos da el mismo cálculo, 7.560, y es nuestra primera registración. ¿Qué hacemos ahora para calcular cuánto es la diferencia de lo que tenemos que pagar? Si es que nuestra factura era por 1.000.000, la concesionaria a su vez nos reconoce solo 600.000, cuando mi bien originalmente valía 800.000, y hay que poner una diferencia. ¿Qué variaciones patrimoniales se generan? Un activo que aumenta sería, profe. Bien, primero el activo que aumenta, sabemos que estamos comprando un nuevo camión. ¿Y cuál es el valor de este nuevo camión? 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. O sea, ese valor ya lo conocemos. Conocemos cuánto es el valor de mi rodado anterior. Sí. Eran 800.000 pesos. ¿Por qué valor voy a dar de baja el rodado? ¿Por 800.000 pesos, que era lo que yo tenía en mi contabilidad? ¿O por 600.000 pesos, que es lo que me reconoce la concesionaria? Por 800.000. Siempre por el valor de mi contabilidad. Exacto, 800.000 pesos. El valor de mi contabilidad. Y fíjense, cuidado que acá, a no asustarse, que aparece la cuenta rodados 2 veces en un mismo asiento. Uno, porque era el rodado, este es el rodado nuevo. No hace falta que lo aclaren, yo solo se los estoy poniendo. Y este era mi rodado viejo, o el anterior. ¿Sí? ¿Qué más? Si hace rato dijimos que inmediatamente que yo doy de baja mi bien de uso, ¿qué más tengo que generar la baja? La depreciación acumulada. Acumulada, exacto. Depreciación acumulada. Quedamos de baja, ¿cuál es su importe? Sería activo que aumenta 7.560. Exacto. Pero fíjense, 7.560 era solo lo de septiembre. Hay que sumarle lo otro que Son Anterior. 71.160. 160 sería. Perfecto. ¿De dónde surgen estos 71.160? Es el mismo valor que teníamos recién. Los 56.400 que teníamos al inicio del enunciado. 7.200 de agosto, más los 7.560 que estamos registrando en septiembre, suman 71.160. Esto es agosto, esta es la de septiembre, mayorizamos y este es el valor de la depreciación acumulada que vamos a generar la baja. Entonces, si es una regularizadora de activo, el saldo va al debe o al haber. El debe. En el debe, perfecto. Depreciación acumulada de rodados. ¿Qué más? ¿Cuál es el medio de pago
Porque fíjense que si nosotros teníamos un nuevo importe de rodado por 1 millón, ¿de dónde está saliendo esta diferencia? Un cheque diferido del banco. El banco ICBC. Perfecto. ¿Y qué tipo de variación patrimonial me genera este cheque? Activo Pasivo que disminuye. aumenta. Pasivo que aumenta. Pasivo que aumenta. Pasivo que aumenta. Acuérdense que si es un cheque diferido, lo voy a pagar en el plazo que lo esté generando. No va a salir ese dinero hoy, por eso me genera una obligación. Cheque diferido por 400.000 pesos. ¿Por qué por 400.000 pesos? Porque no me reconocen 800.000 pesos del rodado, porque no es un rodado nuevo, justamente por eso estamos dando de baja esta depreciación. Esta concesionaria considera que vale 600.000. Entonces, en vez de tener que pagar solo los 200.000 pesos que me faltaban, me piden 400.000 pesos. Entonces, tenemos 400.000 pesos, cheque diferido. ¿Y qué nos está faltando para equilibrar el haber, que son 1.200.000, respecto del debe, que tenemos hasta acá, 1.071.160? El resultado negativo por la venta del Exacto. por la entrega del rodado. Bien. Y fíjense que acá lo vamos a hacer directamente, lo hacemos ya en un solo asiento. Podrían de vuelta hacerlo por separado, pero en realidad acá lo unificamos porque está ingresando un nuevo rodado. Normalmente usamos estas dos alternativas cuando yo solo estoy vendiendo el bien, porque de todas formas de un lado o del otro, yo sé que estoy vendiendo y el costo de ese único bien. En cambio ahora, este resultado de la venta depende del valor del nuevo rodado que estoy adquiriendo. Entonces, por eso, directamente lo registramos y se va a generar al debe o al haber. El debe. En el debe, entonces, ¿es un resultado positivo o negativo? Negativo. 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 Negativo, sacamos la diferencia entre el debe y el haber. Y por comprar este nuevo rodado, en realidad se me generó un resultado negativo de 128.000 pesos, ¿sí? Porque tuve que entregar un rodado que para mí valía más de lo que me reconoció la concesionaria. En vez de haberme reconocido los 800.000, me reconocieron solo 600, que en nuestra contabilidad, ¿cuánto hubiera sido el valor residual de este bien? El valor del rodado viejo. ¿Cómo calculo el valor residual de un bien? El valor de origen contra la depreciación acumulada. Exacto. Entonces, ¿cuánto hubiera valido en mi contabilidad? Los 800.000 pesos menos la depreciación acumulada. Sí, son estos 728. En mi contabilidad el bien valía 728.000 pesos. La concesionaria de todas formas decidió solo reconocerme 600.000 pesos y por eso es que yo perdí esa diferencia. Entonces, si ustedes quieren controlar, sería este valor residual menos lo que me reconoció la empresa y coincide que el resultado negativo es 128.840, ¿sí? Entonces, fíjense que esta segunda situación yo adquirí un nuevo bien. Pero ¿qué pasa en la alternativa C? No lo vendí, sino que lo perdí porque hubo un siniestro. ¿Qué decía? Si alguno me puede leer, por favor, la situación, esta alternativa C. El 19 del 9 del 2022, el empleado a cargo de la distribución informa que el camión Mercedes-Benz se prendió fuego por fallas eléctricas, ocasionando la pérdida total del mismo. Entre el 1 del 9 y el 19 del 9, camión Mercedes-Benz de reparto recorrió 2.400 kilómetros. Bien, entonces fíjense que en este caso fue un incendio con una falla eléctrica. Haber sido un choque, haber sido cualquier situación, pero de vuelta, ¿cuál va a ser la primera registración que hacemos? Depreciación acumulada. La depreciación. Perfecto, entonces, ¿cuál es el asiento de esta depreciación? ¿Qué variación patrimonial se genera? Un activo que disminuye. Resultado
El valor ya lo teníamos calculado, 4.320, genera un resultado negativo de depreciación de rodados. 4.320, 4.000. Entonces, ahora, 20. ese segundo asiento por el siniestro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos Una que pérdida. activo que disminuye, rodados, Bien. ¿Cuál va a ser el valor del rodado que disminuye? 800.000 sería. Bien, siempre su valor de origen, ¿sí? Siempre damos de baja por su valor de origen. 800.000. ¿Qué más? Tenemos que mayorizar la depreciación acumulada. Bien, volvemos a copiar la mayorización. Teníamos los datos del inciso 1, del ejercicio 1, agosto, y el que acabamos de calcular, 4.320. El mayor nos da 67.920. Quedaría activo que aumenta, depreciación acumulada rodados, 67.920. Perfecto, activo que aumenta porque es una regularizadora que se está dando de baja. Y ahora, ¿qué nos estará faltando para que coincida el debe y el haber? Sería un resultado negativo, se generaría por la diferencia. ¿Sí? Pérdida. Llamamos siniestro. Podría haber sido cualquier tipo de siniestro, pero es un resultado negativo y en este caso siempre va a dar un resultado negativo. Acuérdense que en las situaciones anteriores podíamos haber ganado o perdido, pero el siniestro lamentablemente siempre es una pérdida para el ente. Lo calculamos por diferencia. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Acordarse que en todas estas situaciones, primer asiento, calculamos la depreciación del periodo. Puede ser mensual o podría haber sido la del año completo, pero se calcula la depreciación de cada uno de los bienes de uso. Y después en la situación vamos a analizar si solo se trataba de una venta. Tenemos las dos alternativas: registrarlo en un único asiento con la cuenta resultado de venta, o hacerlo en dos asientos, separado el resultado positivo y su resultado negativo. O podríamos haber adquirido un nuevo bien. En este caso estamos tomando en cuenta también de un rodado, pero como dijimos, podía haber sido, por ejemplo, entregar a una inmobiliaria el rodado para comprar un edificio, y en vez de haber sido activo que aumenta rodado, podía haber sido activo que aumenta edificio. Pero vamos a tener siempre esta cuenta resultado de venta, reemplazo de bienes de uso, que podía haber sido favorable o no. Si teníamos capaz un bien o una camioneta que estaba en buenas condiciones, capaz esa inmobiliaria nos reconoció un mayor valor, pero eso va a verse en cada situación en particular. O podía haber ocurrido esta situación del siniestro que directamente genera un resultado negativo para esta empresa. Entonces, ¿alguna consulta, chicos, de estas tres situaciones? De la segunda, profesor. Sí. ¿Qué pasó con la segunda? En la segunda usted, bueno, no daría el total de 1.200.000 pesos en el haber con el debe. A ver. ¿Tendría que hacer otro asiento? Cuando lo paga, cuando se debita, cuando se debitará el cheque diferido, cuando lo cobre ¿cómo le puedo decir? La concesionaria. No entiendo cuál es la pregunta, porque nos está dando la suma del debe, da 1.000.000 más los 128 más los 71, da 1.200.000. Y al haber tenemos 400 más 800, que también da 1.200.000. Ah, bien, perdón. ¿Sí? Ahí sí, cuidado, que por ejemplo, acá nos dice que es un cheque diferido y no tiene intereses, pero sí se podrían haber generado una diferencia por intereses que hubiera sido intereses negativos a devengar, ¿sí? También podría haber agregado eso el enunciado. Pero acá siempre el resultado de la venta lo calculan por diferencia entre el haber y las cuentas que tienen al debe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo una duda con respecto al C. ¿Se puede dar el caso de que, por ejemplo, no sé, tengamos un accidente, pero no que nosotros hayamos chocado, sino que nos hayan chocado, y tengamos un seguro que nos cubra algo? Claro,
también podría haber sido, pero ahí normalmente se hace un trámite por aparte, porque al momento del siniestro, vos seguramente vas a tener que presentar formularios, al caso lo sigue un abogado, para que te digan cuánto reconoce o no ese seguro. Y después por aparte se va a calcular seguramente el resultado. Si te llega a reconocer algo el seguro, va a ser un resultado positivo. Pero al momento que ocurre el siniestro, se pierde directamente ese bien. Bien. En todo caso, si hubiera una registración, sería después de todo eso. Claro, sí. Perfecto. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿pueden mostrar de vuelta el último asiento? Sí. Por favor, gracias. Este es el siniestro. Entonces, siempre acuérdense dar de baja el total del rodado o de cualquier bien de uso por el total de su valor de origen, o incluso si hubieran después flete y demás, acuérdense que está todo incluido, y también el total de la depreciación. Sí, no sé quién. Una pregunta fuera del tema. Cuando dijo que si hubiera intereses por el cheque, y dijo intereses negativos a devengar, ¿es a devengar porque todavía no estamos en el cierre de ejercicio o porque todavía no cobramos Claro, todavía no venció el cheque. Perfecto. Bien. Pero si, por ejemplo, el cheque hubiera sido por 2 meses, al finalizar cada mes tenías que ir determinando cuánto se reconoce el resultado de esos intereses. Pero al final, el vencimiento del cheque debería estar totalmente devengado el interés que se generó. Perfecto, gracias. Bueno, vamos rapidísimo al práctico 8, van a ver que es muy sencillo, pero en realidad para que lo empiecen a pensar es bastante cortito, así que lo vamos a terminar de ver el viernes. Mañana sí damos, no sé si se levanta el paro de transporte, quizás podamos tener clase de consulta presencial, si no les voy a volver a mandar un link para que se conecten para los que quieran consultar, sobre todo para el recuperatorio. Y el viernes vamos a intentar ver en la clase hasta las 4 lo que nos faltan de los prácticos, y después de vuelta a consultas, porque hoy no pudimos ir a la facultad. Pero sí, la próxima semana seguramente vamos a tener que agregar alguna clase, porque como nos agarran los feriados, el paro y demás, estamos medio cortos de tiempo para llegar al segundo parcial, así que es probable que la semana que viene tengamos que agregar una clase extra que ya les voy a estar avisando. A ver, entonces. Sí, el viernes es presencial. Vamos con el práctico número 8. Fíjense que ya fuimos analizando distintos rubros dentro del activo. Y cada vez vamos desmenuzando desde lo que era el efectivo, el dinero y la caja en el banco, que es lo que tiene mayor liquidez, a lo que le decimos que se llama que tiene menor liquidez, que llega a ser de lo último, esto que son las inversiones. Porque es un dinero, un remanente, que decidimos invertirlo en distintas alternativas. No para que funcione en nuestra actividad cotidiana, sino justamente para tener un rendimiento adicional. ¿Qué tipo de inversiones conocen o se les ocurre que pueden tener tanto personas humanas como personas jurídicas? Plazo fijo. Plazo fijo. ¿Qué más? Presumido. ¿Qué cosa más, perdón? ¿Podrían ser acciones, profe? Pueden ser acciones. ¿Alguien compra dólares para ahorrar? Sí. También, sí. También, y acuérdense que esa era la diferencia entre la moneda extranjera que vimos con caja y la ahora moneda extranjera que usamos como inversión, que es esa persona o este ente que la compra, pero para ahorrar, para invertir, para ganar con esa diferencia de cambio.
En cambio, la moneda extranjera que vimos con caja es para esa empresa que tiene mucho movimiento en moneda extranjera y que la usa para comprar y pagar todos los días. En cambio, la que vamos a ver ahora como inversión es la que compramos para ahorrar o para generar rendimiento por la diferencia de cotización. Entonces, fíjense que lo que vamos a ver son distintas opciones. Acá tienen una definición de qué es una inversión. Pueden ser temporarias, pueden ser permanentes. Normalmente nos referimos a largo plazo cuando es mayor a un año. En cambio, un corto plazo puede ser quizás un plazo fijo a 30 días. Fíjense que acá les mencionamos distintos tipos de inversiones. Tenemos moneda extranjera, plazo fijo en pesos, en moneda extranjera. Acá tienen un cuadrito. Miren, fíjense, si alguna vez entran a una página del banco, de cualquier banco, van a ver que ahora existen muchas variedades de plazo fijo. Tenemos el tradicional, plazo fijo UVA, que es el que vamos a ver en uno de los ejemplos, que son mucho más rentables que un plazo fijo tradicional porque pagan un porcentaje mayor. Precancelable, que esto surgió recién hace un par de años. Antes había que esperar sí o sí al vencimiento de un plazo fijo. Si yo lo ponía 30 días, 90 a un año, tenía que esperar a la fecha de vencimiento para recuperar ese dinero. En cambio, ahora existiendo esta modalidad de precancelable, por más que yo lo puse el plazo fijo dentro de un año, puedo cobrar, llegar a solicitar de retirar ese dinero cuando pasaron, no sé, por ejemplo, un mes, 2 meses. No llegué a completar el plazo original, pero me van a permitir, si es que yo elegí esa variedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este práctico? Justamente este tipo de inversiones y vamos a ver su registración al momento de inicio. Acuérdense que en la contabilidad 1 vemos momento de inicio. En cambio, en contabilidad 2 y contabilidad 3 van a haber registraciones al cierre, que es efectivamente cuánto ganaron por todas estas diferencias que se generan, pero ahora no vamos a centrarnos en esto, nada más que para analizar qué es lo que ocurriría a futuro. Lo pueden ir analizando, pero no lo vamos a profundizar en nuestra registración. Entonces, fíjense que esta empresa se llama La Prevenida SRL, posee excedentes financieros, es decir, hay un dinero que le está sobrando a esta empresa y por eso quiere colocarlo, que ese dinero vaya rindiendo y tener una rentabilidad mayor que dejarlo guardado en su caja fuerte en la empresa, ¿sí? Decide invertir en distintas opciones. Y para todos vamos a hacer su registración en el libro diario, analizando variaciones patrimoniales y su efecto en el patrimonio neto. Fíjense, tenemos el caso del depósito a plazo fijo, que quizás es lo que más conocen, y tiene estos componentes. Capital, que es el dinero que nosotros invertimos. Si yo digo, por ejemplo, voy a hacer un plazo fijo, tengo 100 pesos, esos 100 pesos van a ser mi capital. Pero a su vez se genera un monto. ¿Qué es este monto? Ese capital más cuánto de intereses voy a ganar cuando se vence el plazo fijo. Entonces, para cuando tengan que hacer la registración de vuelta, ¿qué importa acá? El criterio del devengado va a depender de cuánto sea la duración de la inversión que hicieron para ver cuál es la variación patrimonial que se genera y en qué momentos se van generando estos resultados. ¿Cuándo voy a determinar esos resultados? ¿Al momento de registrar el alta del plazo fijo o después que transcurrió el tiempo, a medida que va venciendo cada mes? A medida que va venciendo cada mes. Exacto. Es decir, que al momento de inicio siempre va a existir una cuenta regularizadora a devengar y al final de cada mes, si el plazo fijo vence a 6 meses, durante esos 6 meses al final voy a ir determinando la porción de esos intereses que se van generando. Fíjense, ¿qué nos pide acá? Se constituye un plazo fijo tradicional el día 12 del 8. Nos entregan un certificado de depósito, ese es el certificado o el documento que me avala esta operación, por 115.141 pesos,
¿qué implica este certificado de depósito? ¿Ese es el monto del capital o ese es el monto total del plazo fijo? Capital. Capital. Fíjense que en realidad el certificado de depósito es la constancia que les queda a ustedes del total de esta operación, sin discriminar capital e intereses. Entonces, si a ustedes les llegan a decir que el certificado es este importe, ¿qué es lo que van a tener que calcular? ¿Cuántos son los intereses para poder determinar cuánto es lo que invirtió esta persona? Quizás si hubieran sido ustedes mismos los que están haciendo, van a saber que depositaron, no sé, 80.000 pesos y cuánto es lo que generó de intereses. Pero cuando ustedes reciban este certificado en la vía real, les da el total. Van a tener que hacer el cálculo, si es que no lo discriminó el banco, para saber cuánto correspondía el capital, cuánto intereses. Es decir, que estos 115.000 incluyen las dos cosas. ¿Cómo haré para calcular cuánto era el valor del capital? Fíjense que nos dice que era dinero que teníamos en el Banco Macro. ¿Cómo calculamos este valor? Tenemos que calcular el interés y restarle al monto total. Exacto, vamos a hacer el cálculo de cuánto es el interés que se generó y que está incluido en este valor. Lo que vamos a hacer, porque ahora quizás en este ratito ya no nos da el tiempo a hacer todos los cálculos, es armar los asientos que se presentarían, para que ustedes hagan en detalle los cálculos y terminen de entender el esquema de este plazo fijo. Pero profe, sí. ahí usaríamos la regla de 3, que no, para saber cuál es. Digamos, esa. En realidad, más que la regla de 3, hay que usar más, otros datos más. Primero, la tasa que nos está informando es una tasa anual, que es del 61%. Si querés ahí, sí puedes usar una regla de 3, porque no era por un año, sino por 90 días. Uh-huh. Entonces, esos normalmente tomamos como que un año equivale a 360 días. Entonces, si eso 61% era una tasa anual, ¿cuánto equivale mi tasa si son por 90 días? Y de ahí, si es directamente, normalmente, cuando uno multiplica para conocer, un 1 equivale al total, ¿sí? Si yo multiplico un 1,10, por ejemplo, ese 0,10 es la tasa de interés. Entonces ahí van a poder ustedes dividir y calcular cuánto es el total. Claro, primero tengo que sacar cuánto es de interés por día. La tasa de interés, sí. Por día. Ah, perfecto. Bien, bien. Entonces ahí van a saber si el total ya lo tienen, que es 115.000, divide esa tasa por la cantidad de días y les va a dar el capital. Pero dejemos hecho el asiento. ¿Qué variaciones patrimoniales se generan? Un activo que aumenta. Bien, tenemos al 12 del 8. ¿Cuál es el activo que aumenta? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le darían a esta ¿Sería cosa? banco? ¿Fondo fijo? No, esto es un plazo fijo. Un fondo fijo. Banco Patagonia plazo fijo sería. Bien, vamos a empezar en realidad con plazo fijo para que no se mezcle con una cuenta de banco, porque este no es dinero que tienen disponible, sino al contrario, está inmovilizado dentro del banco hasta que sea la fecha de vencimiento. Banco Patagonia, el total si lo conocemos, 250. Perdón, 141. ¿Ustedes qué tienen en el enunciado? ¿141 o 115.250? 115. 141. 141. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otra variación patrimonial se genera? ¿De dónde salió activo disminuye? Activo que disminuye. ¿Cuál es el activo que disminuye? Banco Patagonia, cuenta corriente. Porque lo Exacto, teníamos. y ahí es donde va a salir el monto del capital, porque es el monto que depositaron. Acá van a calcular el capital.
¿Y qué nos está faltando? Los intereses positivos a devengar. Bien, y fíjense que acá son positivos porque ustedes van a cobrar esos intereses. Entonces, ¿qué Un tipo resultado positivo. Sería un activo que disminuye. Bien, ¿un resultado positivo o un activo que disminuye? ¿En qué momento se está generando? ¿Ya se devengó? ¿Se generaron los resultados? Todavía no se devengó, entonces no sería un Activo que resultado. disminuye. Exacto, es un activo que disminuye porque me está modificando el valor en realidad del plazo fijo, ese es el activo que está corrigiendo, y se va a llamar intereses positivos a devengar. Y esto es lo que ustedes tienen que calcular del interés en función a la tasa que tenemos. Y esta sería toda la registración del plazo fijo. Entonces, fíjense, y para que después ustedes analicen las otras inversiones, normalmente van a tratarse siempre de estas variaciones patrimoniales. El activo que disminuye, que es este dinero excedente que tienen, en este caso está en el Banco Patagonia, lo podían haber tenido en efectivo o en cualquier otro banco, le va a generar un activo que aumenta y le van a dar el nombre particular de cada inversión que vayan haciendo. Por ejemplo, si es un plazo fijo UVA, en vez de decir solo plazo fijo Banco Patagonia, le deberían agregar plazo fijo UVA en el Banco Patagonia, en el Banco Macro, en el banco que lo hagan. Normalmente se generan intereses a devengar positivos. Podrían ser, por ejemplo, otra cuenta que se usa y tienen en el ejercicio es la moneda extranjera. Acuérdense que había dos tipos de cambio, comprador y vendedor. Si yo estoy comprando moneda extranjera, ¿qué tipo de cambio uso? ¿Comprador o vendedor? Comprador. Vendedor. Vendedor, porque acuérdense que ese nombre de comprador y vendedor en realidad se refiere al banco. Y el banco nos estaría vendiendo dólares, es decir, usa el tipo de cambio vendedor. Otra cuenta que pueden usar es la de las acciones o los bonos. Por ejemplo, acá se tratan de CDRs en el ejercicio siguiente. Se puede llamar directamente CDRs, Banco Comanfi. Pero fíjense que normalmente van a coincidir estas variaciones patrimoniales. Puede existir algún otro tipo de comisión que generaría un resultado. Entonces les pido que para el viernes armen todas estas situaciones, busquen qué nombre de cuenta utilizarían, así controlamos, pero todo se va a tratar siempre de dinero excedente que deciden invertir para generar un rendimiento adicional. ¿Estamos de acuerdo? Son muchos casos distintos, son todos casos muy aplicables a la vida real, no solo para empresas jurídicas, también podrían empezar a invertir ustedes. Así que pueden analizar de paso qué tipo de inversiones convienen más para en función al dinero que cada uno tiene disponible, si lo tienen en efectivo, si lo tienen en un banco, pero la registración contablemente es muy similar. Entonces, vamos a revisar todos estos ejercicios el viernes, también vamos a empezar a ver el práctico 9. Mañana les voy a confirmar si hacemos clase de consulta presencial o virtual, pero el viernes sí nos vemos presencial en la universidad, ¿sí? Cualquier cosita pueden seguir escribiendo en el foro, yo voy leyendo las consultas que tengan, chicos. Nos vemos mañana para los que vayan a la consulta. Hasta mañana, profe, muchas gracias. Adiós. Hasta mañana.